Gracias, Juan Manuel. Un placer estar acá porque tener la oportunidad de leer este libro de Armando nos une muchos años de amistad, y en cada una de esas conversaciones siempre han existido dos temas que predominan: Cuba y la política de Estados Unidos. Y siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención con la tenacidad y la convicción en la cual Armando siempre ha enfocado y ha estudiado la política de los Estados Unidos, y se ve claramente reflejado en este libro, por varios motivos, muchos de los cuales ya señaló Juan Manuel, que hace una reflexión importante para la historia de los orígenes que no reflejan los estereotipos de los partidos actualmente. O sea, él señaló el tema de la esclavitud y el hecho de que el fundador del Partido Demócrata fue dueño de esclavos de la clase élite de los Estados Unidos. Señala bien la lucha de Abraham Lincoln por liberar los estados, que estaba dispuesto a mantener y preservar la unión por el mero hecho de lograr la libertad de esos esclavos, y que de nuevo a través de la historia vemos como Lyndon Johnson, quien se le atribuye el logro de los derechos civiles, fue literalmente presionado para lograr esas reformas de igualdad que hoy por hoy se conocen entre la comunidad afroamericana. Pero en la realidad muchas de esas medidas fueron apoyadas primordialmente por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos y rechazadas por demócratas. Pero los partidos fueron muy hábiles. El Partido Demócrata ha sido muy hábil en lograr ganar el campo ese entre las minorías. Y mientras leía el libro de Armando, me venía una reflexión del por qué. O sea, por qué vemos la percepción que tenemos hoy por hoy del Partido Demócrata, que se puede interpretar, y la percepción es que el partido de los pobres y de los más necesitados, y que el Partido Republicano es el partido de los ricos y de los apoderados, lo cual es un mito de nuevo, y que Armando brillantemente destaca de que el ingreso primordial en los Estados Unidos, el capital más fuerte, son en distritos y zonas donde hay primordialmente demócratas registrados, que si analizamos históricamente los que son más generosos en hacer contribuciones a obras caritativas no son los demócratas, son los republicanos, pero no son tan eficaces como los demócratas en proyectar lo que hacen. Sin embargo, los demócratas sí lo son. ¿Por qué? Y hay una frase que siempre me viene a la mente dentro de los demócratas. Para los demócratas, el negocio de la política es la política. Para los republicanos, el negocio de la política es negocio. Y eso se lo ofrezco no con ningún tipo de calificativo si es bueno o malo, sino es para entender la proyección en el cual se manifiestan. El Partido Demócrata ha logrado entender de que para poder abarcar su poder en la política de Estados Unidos necesita una red de relaciones, bien sea entre los sindicatos, entre organizaciones no gubernamentales, entre instituciones de servicios caritativos. Dentro del Partido Republicano el concepto es muy distinto, vamos a permitir que el individuo pueda desarrollarse económicamente dentro de sus posibilidades en el desarrollo económico, sin ataduras del gobierno, sin imposiciones del gobierno, sin regulaciones, para que le permita desarrollar sus ideas. Pero la realidad es que en el desarrollo político, los demócratas son más hábiles en proyectar esa comunicación por varios motivos, y Armando lo destaca en su libro. Dentro de la prensa norteamericana, en encuestas que se han hecho, no es gran secreto que el 75% de los periodistas suelen ser demócratas. Entonces, eso es una realidad. Dentro del mundo académico, la izquierda, o como se le quiera llamar, ha tenido una penetración fuertísima en lo que es las universidades. Entonces, cuando tú estás uniendo esos dos factores, la comunicación y las instituciones académicas, y la habilidad de que ellos son más solidarios, ¿por qué? Porque el negocio de los demócratas es la política, entonces ellos consumen y viven eso las 24 horas del día. Los que vienen más bien de tendencias republicanas están enfocados en cómo voy a emprender mi negocio, cómo voy a desarrollar, qué pequeño negocio puedo abrir,
¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mantener un trabajo y otro trabajo para hacerlo? Una anécdota que para mí fue bien interesante y señala este movimiento que Armando habla en el libro con respecto a que al enfrascarnos en estas tribus políticas, ¿no? En el caso de los demócratas, como les señalé, esta red que existe entre ellos de solidaridad entre los distintos grupos, y en el lado de los republicanos hemos visto un movimiento de tribu, como bien señala Armando, yo diría después de la elección del presidente Obama, y se puede ver reflejada en movimientos como el Tea Party Movement, y en lograr rescatar o promover los conceptos de lo que es ser conservador y definir que si tú no crees en esto, esto y esto, no eres conservador. Entonces eso te crea una necesidad de que tienes que estar dentro de un grupo, dentro de un sector. Si no crees en todo uno de esos factores, pues no, entonces tú eres un moderado o un liberal. Creo que eso es contraproducente en términos de atraer a nuevas personas, porque quizás yo pueda ser una persona que creo en ciertos elementos y me siento 70% identificado ideológicamente con un partido, pero hay un 30% que quizás no me sienta. Entonces el querer enfrascarme dentro de ese sector, bien sea conservador de la misma manera liberal, pero creo que dentro del movimiento conservador ha sido un factor que nos ha restado oportunidad de atraer a más personas a la fila del partido. Pero bien, una anécdota que para mí fue bien interesante, fue un taxista una vez que durante la elección de Romney en el 2012, el señor un colombiano había vivido 12 años en Boston y conocía a fondo la política de Estados Unidos, de los dos partidos, y después de como media hora de él explicarme qué es lo que él creía, yo honestamente estaba desorientada si era republicano o si era demócrata, pero conocía a fondo la política. Y yo le pregunté, bueno, perdone, pero ¿a qué partido usted pertenece? Y dice, no, yo no pertenezco a ningún partido. Y le digo, bueno, ¿y por qué? Dice, porque los demócratas quieren que yo permanezca pobre y los republicanos no saben lo que es ser pobre. Y para mí eso fue, o sea, un despertar de nuevo, una reafirmación de en este momento cuál es la percepción de los partidos dentro de los Estados Unidos y cómo se proyectan por estos distintos factores. Y Armando, yo creo que en uno de los ensayos que él habla dentro del libro del espíritu de la época, habla de la importancia de volver al individualismo, al poder analizar los temas basados en sus valores. Y yo creo que ese ensayo es un aporte importantísimo de este libro, porque nos permite verdaderamente tratar de rescatar de nuevo lo que es importante de por qué creemos en lo que creemos, o sea, y estar dispuesto a defenderlo. Y yo creo que una de las cosas dentro de la realidad única que estamos viviendo en este momento, especialmente en el caso de, por ejemplo, el rechazo, como mencionó Juan Manuel, de Trump, o el rechazo a Hillary Clinton, la creación de Trump en este momento es simplemente una reacción al péndulo ideológico de lo que ha sido Barack Obama. O sea, Barack Obama, y Armando habla de lo que es la historia de Barack Obama en este momento de la historia, donde él ha sido un presidente por su circunstancia y por su historia, que ha querido modificar lo que es la esencia de la historia de los Estados Unidos para poder disculpar bien sea los errores o los logros de los Estados Unidos, pero eso ha sido su visión hacia la comunidad internacional y hasta cierto punto dentro de los Estados Unidos. Entonces aquí viene Donald Trump y él refleja lo contrario de esa historia, porque él proyecta la fuerza, el enriquecimiento personal y el poder defender a lo que es los Estados Unidos. Entonces Trump es un reflejo del péndulo, aunque yo no creo que quizás el caso de Donald Trump sea ideológico, porque yo creo que él es más bien una persona que responde no a ideología, sino a una transacción, ¿no? A lo que se refleja, a lo que necesita el momento, a lo que él considera que es apropiado en un momento basado en su opinión personal, no basado en una ideología en particular. De nuevo, no le pongo valor si es bueno o malo, sino es una realidad de quién es él. Pero
el hecho que lo que estamos viviendo en este momento es que hay un desencanto con lo que proyectan ambos partidos. No hay duda y ni ningún secreto que existen divisiones dentro de ambos partidos, porque Bernie Sanders está de moda ahora llamarse un socialista y prometer todo lo que sea gratis sin ningún compromiso de identificar cómo se va a pagar, y eso no hay duda que logró un espacio político que existe en este momento. Y dentro del Partido Republicano hay un debate genuino entre el concepto de lo que es ser conservador y lo que representa el derecho del individuo, y cómo no tratar de descalificar a una persona dentro del partido porque no se siente que está definido dentro de esa definición de conservador, pero al mismo tiempo tiene ideas genuinas que aportar con respecto al avance político, ¿no? y las ideas políticas. Yo creo que el libro de Armando en este momento responde a una realidad genuina, a un debate genuino con respecto a la política de Estados Unidos. Creo que se debe traducir al inglés, porque yo creo que ayudaría a que muchos de los jóvenes hoy en día, los millennials, puedan entender un poquitico mejor la realidad que nos encontramos. Esperamos de que este rechazo de los candidatos que existen en este momento no lleve a una apatía general, porque sí, yo creo que es muy difícil en este país que surja un tercer partido, porque los poderes tanto económicos como sociales están enfrascados en dos partidos. Lo que sí vamos a continuar viendo es menos participación dentro de cada uno de los partidos y más inscripción dentro de los partidos, o sea, de lo que se considera NPAs, Non-Party Affiliations, lo cual entonces va a requerir a que cada uno de los partidos empiecen a tomar los mejores conceptos y ofrecérselos al votante, y quizás van a darse cuenta que el tratar de identificarse basado en tribus o nombretes para ganar votantes o rechazar votantes no les va a dar los votos que les va a ser necesario para ganar elecciones, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad.